En muchos o en algunos aspectos, Génesis capítulo 20 es uno de los capítulos de la Biblia más difíciles de entender. Cuando leemos este capítulo, seguramente usted se habrá preguntado con asombro otra vez, ¿cómo pudieron Abraham y Sara repetir exactamente el mismo pecado que habían cometido muchos años antes de Egipto? Tal vez en aquellos momentos, cuando se menciona en Génesis capítulo 12, a partir del versículo 20, donde Abraham, cuando va a Egipto con su esposa, al ver a Abraham que su esposa es hermosa, le dice: di que eres mi hermana, porque si no me van a matar. Entonces, tanto Abraham como Sara tuvieron que mentir. Y tal vez en ese momento, cuando su fe fue probada y que hubo hambre en la tierra, tuvieron que ir a Egipto y cayeron en esa trampa. Abraham y Sara caen justamente en esa trampa. Entonces el miedo, el temor se apoderaron de ellos, ¿no? Sobre todo de Abraham. Y también una de las cosas que se atribuye y que puede ser, como a todos creo que nos ha pasado, es que Abraham no conocía muy bien al Señor. Y de pronto le vino esta prueba donde había hambre en toda la tierra, tuvo que bajar a Egipto y vivió lo que vivió, un momento muy difícil para él. Pero ya ha pasado años, de Génesis capítulo 12 a Génesis capítulo 20, aproximadamente 25 años han pasado, y otra vez Abraham vuelve a caer en un pecado o en el mismo pecado. Ya no en Egipto, pero sí en otra tierra y con Abimelech. Ahora, ya Abraham conocía al Señor, incluso había conversado con él, las promesas que le había hecho el Señor y todo lo demás. Conversó en oración, el Señor le contestó la oración en cuanto a su sobrino Lot. Ya había tenido ese contacto ya Abraham estaba caminando con el Señor, más de cerca, pero nos encontramos con que otra vez caen en una trampa similar a la de años atrás. ¿Cree usted que nos parecemos a Abraham en muchas cosas? ¿Qué le parece? ¿Nos parecemos o no nos parecemos a Abraham? Ahora, en cuanto a que el Señor cumple su promesa, cumple su promesa. Y después de todo esto que vivió Abraham, y veremos en el desarrollo también de este mensaje el capítulo 21, porque vamos a ver el capítulo 20 y el capítulo 21, donde Jehová visita a Sara tal cual como él había dicho. Y es maravilloso ver el poder de Dios y de cómo nos cubre con su amor y nos protege. Pero también Abraham tuvo que orar y pedir perdón a Dios por su pecado. Entonces, vamos a ver en el capítulo 20 del libro de Génesis lo que ocurre con Abraham, Sara y Abimelech. Capítulo 20 del libro de Génesis. El versículo 1, de allí partió Abraham a la tierra del Negev y acampó entre Cades y Shur y habitó como forastero en Gerare. Y dijo Abraham de Sara su mujer: es mi hermana. Y Abimelech, rey de Gerar, envió y tomó a Sara. No hay manera de saber el por qué o cuál razón hizo que Abraham viajara de donde él se encontraba, de Mamre, a Gerare, la capital del territorio de los filisteos, cerca de Egipto.
Y hay estudios, esto como a manera de paréntesis, hay estudios arqueológicos donde demuestran que la ciudad de Gerara, donde había ido Abraham, era una ciudad próspera. Entonces, tal vez se presupone que Abraham fue a esa tierra a hacer negocios o algún trabajo, algo con respecto a todo lo que él tenía, pero las razones no nos da la Biblia. Así que solamente nos dice que viajó hasta esa ciudad filistea y punto. Ahora, tenemos el hecho en el versículo 2 que Abraham miente de nuevo. Y dijo Abraham de Sara, su mujer, es mi hermana. Y Abimelec, rey de Gerar, envió y tomó a Sara, pero Dios vino a Abimelec en sueños de noche y le dijo, he aquí muerto eres a causa de la mujer que has tomado, la cual es casada con marido. Aquí tenemos el hecho que después de que Abraham ora al Señor y pide por las dos ciudades de Sodoma y Gomorra, Abraham se muda, ya no quiso vivir en las montañas, vino a otra región. Y en primer lugar lo que aprendemos aquí, que es difícil para los patriarcas, en el caso de Abraham, más adelante con Isaac, Jacob, es difícil para los patriarcas poner a un lado el pecado que nos asedia. Verá, Abraham tenía que enfrentar con ese pecado, con el pecado de la mentira. No estoy diciendo que Abraham sea mentiroso, pero él cayó en esto, tal vez por miedo, temores y muchas cosas. Y a veces, por el miedo y por el temor, muchas veces caemos en algún pecado, no necesariamente en la mentira, pero por lo general la gente miente por algo, por defenderse, por algún miedo. Hay aquel que es el mentiroso ya por costumbre, pero hay que tener mucho cuidado. Por ejemplo, el mentiroso que es ya que lo tiene por costumbre, como el estafador, como aquel que engaña a las personas siempre y cuando está engañando o mintiendo en algo. Ya eso es un tipo de pecado que está afectando realmente a él mismo, le afecta a él mismo. Está viviendo en la mentira. Y no hay forma y no hay manera de que él pueda salir de eso. La única forma en que puede salir es llegándose a Jesucristo y enfrentándose a esa mentira. Y esa es la única manera en la que él puede salir. Y no solamente en el pecado de la mentira, sino en cualquier tipo de pecado. Tiene que salir y ver la forma, la manera en que cómo puede él salir y enfrentar con su pecado. Abraham tenía que hacer esto. Mire, y qué cosas, porque Isaac también, ya eso lo veremos en capítulos más adelante, donde encontramos que Isaac también cae en el aspecto que cayó su padre, en ese mismo pecado como es la mentira. Jacob, un engañador, también parece que llevaban en la sangre la mentira. No se trata de la sangre, o no se trata de los genes, se trata del corazón. El corazón es engañoso. ¿Quién lo conocerá? ¿Conoce usted su corazón? Ni usted conoce su corazón. Hoy dice una cosa, mañana otra. Hoy le puede decir a su esposa, te amo con todo mi corazón, pero resulta que tiene otra mujer escondida por ahí. Eso es falso. Está engañando a su esposa. Está mintiéndole a su esposa. Y cosas así. Aquí lo que nos encontramos es que otra vez Abraham miente y cae en esa situación tan complicada para él. Ahora, aquí tenemos a Sara y a Abimelec, allí en el capítulo 4, en donde dice, mas Abimelec no se había llegado a ella y dijo, Señor, ¿matarás también al inocente? ¿No me dijo él, mi hermana es, y ella también dijo, es mi hermano? Con sencillez de mi corazón y con limpieza de mis manos he hecho esto. Y lo que pasa es que cuando Abimelec vio a Sara,
la tomó y la incluyó en su harén. Tenían muchas mujeres, por eso es que todavía Abimelec no se había llegado a ella. Ahora, otra cosa. Sara ya tenía 90 años, pero era una mujer hermosa. ¿Qué hombre va a coger a una mujer de 90 años o qué mujer va a coger a un hombre de 80 o 90 años? Es complicado, bien complicado. Esos tiempos eran sumamente diferentes a los tiempos de hoy. Pero sin embargo, tanto el faraón de Egipto como Abimelec quedaron fascinados con la belleza de Sara, o con la esperanza tal vez de conseguir alguna alianza con Abraham, porque consideraban a Abraham como una persona muy importante. Claro que sí. Ahora, Abraham para ese entonces era una persona rica, era considerado un príncipe poderoso y que había llegado a su territorio. Ahora, y Dios detiene aquí a Abimelec para que no caiga en semejante situación. Por eso es que en el versículo 3 dice, pero Dios vino a Abimelec en sueños de noche. Ahora, en el versículo 5 lo que dice Abimelec es, no me dijo él, mi hermana es, y ella también dijo, es mi hermano, con sencillez de mi corazón y con limpieza de mis manos he hecho esto. Y le dijo Dios en sueños, yo también sé que con integridad de tu corazón has hecho esto y yo también te detuve de pecar contra mí y así no te permití que la tocases. Ahora pues devuelve la mujer a su marido, porque es profeta y llorará por ti, y vivirás. Y si no la devolvieres, sabe que de cierto morirás tú y todos los tuyos. Ahora, la frase aquí es muerto eres. Si no haces lo que te digo, vas a morir. Ahora, es como que si Dios le dijera a Abimelec, date por muerto. Tal vez es drástico, pero había mucho en riesgo. Vamos a suponer que Abimelec hubiera tomado a Sara y Dios no hubiera intervenido. Vamos a suponer que hubiera sido así. Hubiera habido dos simientes en una persona y eso no estaba bien. Lo que hace el Señor aquí con Abraham y con Sara es de demostrar que él, en este caso Abraham, es un hombre llamado, escogido, elegido por el Señor. Y Dios tenía que proteger en este caso a Abraham. Y no solo a Abraham, sino a su esposa y todo lo que tenía. Y así fue. Y el Señor protegió a Abraham. Mire, hermano, una cosa quiero decirle. Cuando el Señor tocó su corazón, cuando el Señor lo llamó a usted para que caiga rendido a los pies de Cristo, y usted le rindió su corazón al Señor, usted le pertenece a Él. Y el Señor ha estado con usted y estará con usted hasta el último. No lo va a dejar. Recuerdo en una ocasión un pastor decía, cuando el Señor lo llamó y él estaba consciente que el Señor lo llamaba, pero él le decía al Señor, no, ahora no, más adelante. Y el Señor lo volvía a llamar y él le decía, no, más adelante. Pero cuando pasaron años, el Señor toca a la puerta de este hombre y él tuvo que decirle al Señor, aquí estoy. Pasaron por momentos muy difíciles él y su esposa. Y recuerdo que él dijo, el Señor me esperó. El Señor me esperó. Como diciendo, me tuvo paciencia. El Señor me tuvo paciencia. El Señor nos tiene paciencia, hermanos. Mire cómo el Señor muestra paciencia con Abraham. A pesar de, no es que Abraham vivía en el pecado, pero Abraham sí tenía un pecado que tenía que confrontar. Lo que ocurre muchas veces con nosotros.
El problema está que si vivimos en el pecado, entonces ahí hay un problema. Y si vive en el pecado, entonces realmente no es un creyente, no es un cristiano. Porque no ha rendido su corazón al Señor. Pero si siendo cristiano pecamos o peca, pero la diferencia está en que aquel cristiano que pecó pide perdón al Señor y 2, 3, 4, 10, 15, 20 veces va a errar, va a pecar, pero se cae a los pies rendidos del Señor y pidiéndole perdón al Señor, es diferente. Pero aquel que vive en el pecado y no pide perdón y vive en el pecado como que nada, entonces realmente el problema está en que esa persona no ha rendido su vida al Señor Jesucristo, o sea, no es salvo. La excusa de Abraham en el versículo 13, y muchas veces ponemos también excusa, y cuando Dios me hizo salir errante de la casa de mi padre, yo le dije, esta es la merced que tú harás conmigo, que en todos los lugares a donde lleguemos, digas de mí, mi hermano es. ¿Y eran hermanos? Sí, la verdad que sí, eran hermanos. Eran hermanos, pero solamente de padre, nada más, eran medios hermanos. Y Abraham se había casado con su media hermana, que es Sara. Bueno, entonces tenemos aquí que Abraham no confiaba plenamente en Dios. Como dije, Abraham tenía que aprender, como lo que muchas veces nos ocurre a nosotros. Tenemos que ir aprendiendo, ir aprendiendo. Él y Sara habían hecho un convenio que a donde quiera que fueran, Abraham le había dicho a Sara, mira, tú vas a decir que yo soy tu hermano y yo diré que tú eres mi hermano. Mira hasta dónde llega el miedo y el temor de Abraham. Ahora habían salido de su tierra, de su parentela, habían dejado todo, estaban ellos prácticamente en el desierto, caminando hasta donde el Señor les indicaba que debían de llegar. Y efectivamente iban y allí ponían sus tiendas. Ahora Abraham, después de tantos años, se encuentra en Gerar y allí estaba pues Abraham. Pero el Señor estaba allí con él. Mire que hasta que a Abimelec, una persona extraña, que no había sido llamado por el Señor, sin embargo, el Señor se le aparece en sueños a Abimelec. ¿Para qué? Para detenerlo. Cuidado. Tal vez el Señor a nosotros no se nos ha aparecido en algún sueño o en algo parecido, pero sí la palabra del Señor nos detiene y nos dice, no lo hagas. No lo hagas. La Biblia nos dice que debemos de tener nuestros sentidos ejercitados. En la carta a los Hebreos nos dice que debemos de tener nuestros sentidos ejercitados. Y si nosotros estamos leyendo la palabra del Señor, entonces lo que va a ocurrir es que el Espíritu Santo va a hablarle a su corazón y decirle, no lo hagas. Si usted se siente incómodo con algo y que algo no está bien, y usted siente que lo que va a hacer no está bien, no lo hagas. Recuerdo que a una persona muy importante le habían propuesto un cargo de parte del gobierno, le habían propuesto un cargo. Y esa persona estaba un poco inquieta y él buscó consejo en algún amigo, se arrimó a un amigo que es cristiano y le dijo, mira, hay esta situación, me han propuesto un cargo en el gobierno. Y este amigo, siendo cristiano, lo que le pudo decir es, o le supo decir es, mira, si ese cargo que tú vas a tomar es de buen nombre, cógelo. Si no, no. Dice que él estuvo pensando en las palabras o en las palabras que le había dicho su amigo, si es de buen nombre ese cargo. Y él dijo, esto está llenito de corrupción, no lo voy a tomar. Mira, ahí hay una prevención. Y él dijo, no, no lo hagas. El Señor tiene maneras de detenernos, muchas maneras de detenernos. Por ejemplo, si usted abre en la carta a los Hebreos,
Vamos un ratito al Nuevo Testamento. Carta a los Hebreos, capítulo 1. Y téngalo en su mente, en su corazón, ¿no? Hebreos, capítulo 1, verso 1. Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras, en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo, el cual siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas, hecho tanto superior a los ángeles cuanto heredó más excelente nombre que ellos. Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras, nos habla ahora por medio de Jesucristo. La palabra del Señor está aquí bien clara. Vosotros sois mis amigos y hacéis lo que yo os mando. Y en el Antiguo Testamento tenemos que debemos obedecer y escuchar las palabras del Señor, los estatutos y decretos que Él nos ha dejado. Entonces, ¿qué pasa si nosotros escuchamos? ¿Qué pasa si, como dice en el Salmo 119, vamos al Salmo 119, un ratito, Salmo 119, versículo 11. Subráyelo, o si tiene un marcador fosforescente por ahí suavecito, pásele por ahí, pero dice: en mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. Si usted tiene la palabra de Dios en su corazón, hermanos, la palabra de Dios lo va a guardar para que su pie no tropiece en piedra. La va a guardar, lo va a cuidar. Pero si usted tiene la palabra de Dios por allí, arrimada en una esquina o guardada en un cajón y solamente la toma el domingo porque usted cree que es la hora de tomarla y me voy a la iglesia porque tengo que cumplir, si no, no puedo estar tranquilo toda la semana. Hermano, eso no es una creencia en el Dios vivo y verdadero. Eso es una cosa en que usted quiere tener tranquila su conciencia, nada más. Pero realmente no es una persona que tiene puesta su fe en Jesucristo o que realmente usted cree en Dios. Y si vamos a que usted me dice que cree en Dios, dice la Biblia que los demonios también creen y tiemblan. Y yo siempre le digo a alguien cuando me dice: yo también creo en Dios. Bueno, los demonios también creen y tiemblan. ¿Qué diferencia hay? Parece en la esquina, pregunte a cuántos pasen por ahí: ¿usted cree en Dios? De 100 personas, 99 le van a decir que sí. Tal vez una le diga: ¿quién sabe? Pero una cosa es creer en Dios, otra cosa es vivirlo. Y eso es lo que nosotros tenemos que hacer. Y las Escrituras nos enseñan que estos hombres tuvieron que aprender a caminar con el Señor. Tuvieron que aprender a caminar, como nosotros también tenemos que aprender a caminar con el Señor. Nosotros no vamos a caminar de la noche a la mañana. Abraham, siendo llamado, le dijo: sal de tu tierra, habiendo escuchado la voz de Dios, en donde el Señor le hizo grandes promesas y de pronto hay hambruna en la tierra y se fue para Egipto, y mire lo que pasó, la tragedia que le pasó a Abraham, porque es una tragedia. Y ya vamos a ver por qué es una tragedia. Pero lo que tenemos aquí en el capítulo 20 de aquí del libro de Génesis es que Abraham había caído en una trampa sumamente terrible. Aquí Abraham tenía que encarar, confesar y corregir los pecados que se encuentran en sus vidas. Nosotros también tenemos que encarar, confesar y corregir los pecados que se encuentran dentro de nuestras vidas. ¿O acaso usted no tiene pecado? Ahora, lo que ocurre es que en Cristo Jesús somos justificados y estamos siendo santificados. Y esa santificación muchas veces duele. Duele. ¿Por qué? Porque caemos, nos equivocamos, miramos al cielo: Señor, perdóname.
no habrá, o creo que no habrá ninguna bendición cuando encaremos esa situación. El apóstol Pablo decía la carta a los Corintios en el capítulo 11, la primera carta a los Corintios, capítulo 11, del 28 al 32, y cuando estemos en la Santa Cena lo vamos a leer. Por tanto, pruébese cada uno a sí mismo y coma así del pan y beba de la copa. Porque el que come y bebe indignamente sin discernir el cuerpo del Señor, juicio come y bebe para sí. Por lo cual hay muchos enfermos y debilitados entre vosotros y muchos duermen. Si pues nos examinásemos a nosotros mismos, no seríamos juzgados, mas siendo juzgados somos castigados por el Señor para que no seamos condenados con el mundo. Así que, hermanos, tenemos que examinarnos para no ser condenados con el mundo. ¿Y qué significa eso, pastor? Que si usted llega a descuidarse de la vida cristiana, llega a descuidarse del Señor, lo que va a ocurrir es que no solamente que se va a enfriar, sino que va a caer en las peores de las trampas del enemigo. Hasta puede renegar de la fe o darle la espalda al Señor y vivir una vida como que si nada pasara. Como que si usted nunca hubiera estado a los pies de Cristo. Eso va a pasar. Está más centrada en muchas cosas religiosas, pero en lo que es en sí, en su vida cristiana, en su relación con el Señor, no. Está preocupado por su familia, que es lo normal y está bien que esté preocupado por su familia, pero cuando pone en primer lugar su familia, sus cosas, todo lo suyo lo pone en primer lugar y al Señor lo relega, el Señor va a pedir que se le dé el primer lugar, va a exigir y Él tiene sus maneras de exigir. Usted debe de tener en primer lugar al Señor, en segundo lugar al Señor, en tercer lugar al Señor, después el resto. Después el resto. Cuando usted pone en primer lugar al Señor, todas las cosas vienen por añadidura. Todo viene por añadidura. ¿Por qué? Porque esas son las bendiciones del Señor. ¿Cómo no le va a bendecir cuando usted lo ha puesto primero a Él? ¿Cómo no lo va a bendecir? Cuando usted piensa en Él, cuando usted vive para Él, cuando usted le enseña a su familia que hay que vivir para Él y temerle a su nombre. Ahora, la iglesia y muchos creyentes se ven impedidos de recibir raudales de bendiciones, porque no desean, no están dispuestos a encarar y corregir su vida, sus pecados. Lo único que podemos sacar de este Génesis capítulo 20 es una gran lección para nuestras vidas, en donde nos ayuda que debemos encarar, enfrentarnos y confesar nuestros pecados. Estar delante del Señor. En una ocasión en el seminario un amigo decía, estábamos en reuniones así conversando, y él decía, debemos de pedirle al Señor a que nos muestres cuáles pecados hemos tenido y pedirle perdón al Señor por nuestros pecados. Pedirle perdón al Señor por nuestros pecados, por nuestras iniquidades, por todas aquellas cosas en las cuales hemos caído muchas veces y estamos conscientes de que hemos pecado y que hemos hecho mal. Y que vamos a la casa rascándonos la cabeza y vamos diciendo, pero ¿qué fue lo que dije o qué hice o qué pensé? En el capítulo 21 del libro del Génesis, este capítulo 21 nos habla de la promesa de que Abraham y Sara tendrían un hijo, que sería el hijo de la promesa. Vayamos al capítulo 18 un ratito, de Génesis, capítulo 18, versículo 10 al 12. Entonces dijo, de cierto volveré a ti según el tiempo de la vida. He aquí que Sara tu mujer tendrá un hijo, y Sara escuchaba a la puerta de la tienda que estaba detrás de él. Y Abraham y Sara eran viejos, de edad avanzada,
y a Sara le había cesado ya la costumbre de las mujeres. Se rió pues Sara entre sí, diciendo, después que he envejecido, ¿tendré deleite siendo también mi señor ya viejo? Y el deleite aquí, por si acaso, no es en el aspecto sexual, sino el deleite de poder cuidar al hijo o a la hija, la satisfacción de estar al lado allí. Ya Sara con 90 años y Abraham de 100, ya viejos, igual necesitaban las fuerzas para cuidar a sus hijos. Y de verdad que se necesita fuerzas para cuidar a los hijos. Fuerza no solamente física, sino fuerza también de carácter, para poder encarrilar a los hijos en el buen camino, disciplinarlos y castigarlos cuando sea de castigarlos o de disciplinarlos. De eso. Pero si un padre o una madre no tienen el carácter suficiente para encarrilar a sus hijos o para disciplinarlos porque les da miedo, como una madre me dijo en una ocasión, cuando ya sus hijos apenas de 17 y de 15 años, esa madre que le tenía miedo, le tiene miedo a los hijos, me dijo, es que me da miedo, dice, es que me da miedo que se vayan de la casa. Que se vayan, pues señora, le dije, déjenlos que se vayan. ¿Quieren irse? Que se vayan. Ya me han amenazado algunas veces, déjenlos, cójale usted la maleta mismo, póngale la ropa y que se vayan. ¿Cuál es el problema? No se van a morir. Mañana los tiene ahí porque no tienen dónde comer, ni cómo lavar la ropa. Supe hace años de un niño de apenas 4 o 5 años que le hizo un berrinche a la mamá en plena casa y la mamá con un carácter muy fuerte, sumamente fuerte, y que le gritaba y todo a la mamá. Ella cogió, bajó la maleta, puso encima de la cama, le tiró la ropa al niño ahí, sac, cerró, lo cogió al niño y ¡pum! La maleta a la calle, al niño a la calle. Cerró la puerta. Ese niño gritaba afuera, mamá, perdóname, perdóname. 1 hora, le abrió la puerta, se le acabó. ¿Se le acabó? Con mucha pena puedo decir que también he visto padres que solapan a sus hijos, ¿no? Solapan. No cuidan de sus hijos, no los disciplinan y aún dentro de las iglesias. He tenido la oportunidad de estar en algunas iglesias y he visto cómo padres no han podido controlar a sus hijos. De ninguna forma, de ninguna manera han podido controlar a sus hijos. Una correteadera en la iglesia que parece pista. Y con mucha pena lo digo, pero también esa es la verdad con la que nos encontramos. Niños que pegan unos gritos en pleno culto y la mamá. Yo recuerdo de niño un llanto, algo que yo no sé qué, mi papá me sacó de la iglesia ahí en el templo, y donde entres llorando te vuelvo a dar. Se acabó. Y hay padres que tienen miedo a sentar la mano a los hijos. Es feo. En una ocasión una hermana se me acercó, estando yo siendo pastor en la iglesia bautista. Se me acercó una hermana, pastor, no sé qué hacer. ¿Qué pasó? Ella tenía un varoncito de 3 añitos. Pastor, mi hijo no quiere venir a la iglesia. ¿Qué? ¿Qué me dijo? Que no quiere venir a la iglesia. ¿Quién? Mi niño. ¿Cuál niño? Yo sí sabía, ¿no? Pero ¿cuál niño? Él. ¿No quiere venir a la iglesia? No. Hermana, perdone,
tengo que hacer algunas cositas. ¿Ah? ¿Qué cree usted que pasa allí, hermano? ¿Se necesita consejo acaso para eso, hermano? Por eso hablo del hecho de que se necesita fuerza y carácter para criar un... Y parece que Abraham y Sara, ya siendo viejos, el Señor les dio la fuerza suficiente para poder criar a un hijo bajo el temor de Dios. Y poderlo criar bien. Porque vamos a notar en el capítulo siguiente, el próximo domingo, Dios mediante, cómo Isaac es sometido a su padre de una manera muy en el temor de Dios. Pero aquí en este capítulo 21 tenemos que el Señor visitó Jehová a Sara como había dicho e hizo Jehová con Sara como había hablado. Hermano, Dios cumple sus promesas. Dios cumple sus promesas. Y tomó mucho tiempo, 25 años para que el Señor cumpliera esta promesa, pero Dios fue fiel en su promesa. Dios promete nunca fallar. Y como dice en el versículo 1, en la parte final, como había hablado. La promesa de un hijo no se cumplió porque Abraham obedeció perfectamente, sino porque Dios fue fiel en su palabra. La promesa no dependía de Abraham, la promesa dependía de Dios. No depende de lo que yo haga, sino depende de lo que Dios prometió. Si el Señor ha prometido que estará con nosotros hasta el fin del mundo, Él estará con nosotros hasta el fin del mundo. No depende de lo que yo hago, sino de lo que Él ya prometió. Sí, a mí me toca obedecer, caminar con el Señor, obedecerle. Todo eso me toca, servirle fielmente. Pero está la promesa del Señor de que Él estará conmigo todos los días hasta el fin del mundo. Él está con usted todos los días hasta el fin del mundo. Estará con usted. Y sabe una cosa, este capítulo 21 lo toma el apóstol Pablo en la carta a los Romanos en el capítulo 9 para poder explicar en lo que significa la relación de Israel con Dios. Y hay una cosa muy importante, ahí en Génesis 21, versículo 12, Génesis 21 y el versículo 12, entonces dijo Dios a Abraham, no te parezca grave a causa del muchacho y de tu sierva, en todo lo que te dijere Sara, oye su voz, porque en Isaac te será llamada descendencia. En Isaac te será llamada descendencia. Y ahí había un problema entre Isaac e Ismael. Había un problema sumamente grave. Ismael molestaba mucho a Isaac. Y aquí es donde el Señor le pide que lo deje ir a Ismael porque Sara le había dicho que debía de irse a Ismael. Porque Ismael no puede heredar con Isaac. ¿Por qué? Porque en Isaac le será llamada descendencia, el pueblo de Israel. En Ismael tenemos algunos pueblos árabes el día de hoy. En Ismael, no todos, pero algunos. Y esa es la lucha y la pelea que tienen hoy en día. ¿Por qué? Porque reclaman su herencia. Entonces quieren acabar con Israel, quieren acabar con Isaac, con Jacob. Y aquí en este capítulo 21 tenemos entonces que del versículo 3 al versículo 7, Isaac será el nombre de este niño. Y llamó a Abraham el nombre de su hijo que le nació, que le dio a luz Sara, Isaac. Y circuncidó a Abraham a su hijo Isaac de 8 días, como Dios le había mandado.
Y era Abraham de 100 años cuando nació Isaac su hijo. Entonces dijo Sara, Dios me ha hecho reír y cualquiera que lo oyere se reirá conmigo. Y añadió, ¿quién dijera a Abraham que Sara habría de dar de mamar a sus hijos? Pues le ha dado un hijo en su vejez. Y Sara aquí lo que está dando es testimonio del poder de Dios. Ella, como hemos leído en capítulos anteriores, ella dudaba, ella hasta se rió, de tal modo que el Señor le dijo, no, tú te reíste. Porque ella dijo, no, yo no me reí. No, tú te reíste. Nada puede escondérsele al Señor. Nada. Tú te reíste. Y el nombre Isaac a Sara le va a hacer recuerdo toda la vida, porque Isaac quiere decir risa. Y ese nombre Isaac a ella le iba a sonar y le iba a sonar y lo iba a traer a la memoria de que sí, yo me reí porque dudé o no creí. Tan vieja voy a ser yo mamá y Abraham tan viejo va a ser papá. Pero como dice aquí en el versículo 1 del capítulo 21, visitó Jehová a Sara, como había dicho, e hizo Jehová con Sara como había hablado. Las palabras de Dios son fieles y verdaderas. Nunca va a cambiar el Señor. Nunca. En el versículo 8 al 12, Ismael no puede ser heredero con Isaac. Génesis 21, 8 al 12. Y creció el niño y fue destetado, e hizo Abraham gran banquete el día que fue destetado Isaac. Y vio Sara que el hijo de Agar, la egipcia, el cual ésta le había dado a luz a Abraham, se burlaba de su hijo Isaac. Por tanto dijo Abraham, echa a tu sierva y a su hijo, porque el hijo de esta sierva no ha de heredar con Isaac mi hijo. Este dicho pareció grave en gran manera a Abraham a causa de su hijo. Entonces dijo Dios a Abraham, no te parezca grave a causa del muchacho y de tu sierva. En todo lo que te dijere Sara, oye su voz, porque en Isaac te será llamada descendencia. Claro que le fue duro a Abraham. Voy a botar a mi hijo a la calle. Pero cuando el Señor le dice, no te parezca grave a causa del muchacho, es porque Dios tenía planes aún con Ismael. Mire, planes de misericordia. A pesar de que nosotros hacemos cosas que no van de acuerdo a la voluntad de Dios, sin embargo, Dios esos errores de nosotros, Él los coge y los lleva para bien. Conozco a un pastor, un siervo del Señor, en que él es hijo de otro hombre. La mamá estaba casada, pero ella le engañó al esposo con otro, salió embarazada, el esposo creía que era de él. Pero oh sorpresa, el Señor llamó a ese muchacho al ministerio. Así actúa el Señor para con nosotros. Dios es misericordioso, extiende su misericordia. Tal vez usted cree que está bien, va bien en la vida, pero Dios tiene misericordia de usted. Y algún día cuando se presente delante del Señor esa persona, ahí se va a dar cuenta de que realmente Dios ha estado con él y le ha extendido su misericordia, pero si no le ha recibido por fe a Jesucristo, si no ha puesto su fe en Jesucristo, entonces irá a la condenación eterna. Así de claro es el Señor también. En el versículo 15 del capítulo 21 dice, y le faltó el agua del odre y echó al muchacho debajo de un arbusto. Agar ya había sido echada de la casa, parecía que iba a morir ya el muchacho. Verso 16, y se fue y se sentó enfrente a distancia de un tiro de arco, porque decía,
no veré cuando el muchacho muera. Y cuando ella se sentó enfrente, el muchacho alzó su voz y lloró. Y oyó Dios la voz del muchacho, y el ángel de Dios llamó a Agar desde el cielo y le dijo: ¿qué tienes, Agar? No temas, porque Dios ha oído la voz del muchacho en donde está. Levántate, alza al muchacho y sosténlo con tu mano, porque yo haré de él una gran nación. Entonces Dios le abrió los ojos y vio una fuente de agua, y fue y llenó el odre de agua y dio de beber al muchacho. Y Dios estaba con el muchacho, y creció y habitó en el desierto, y fue tirador de arco. Y habitó en el desierto de Parán, y su madre le tomó mujer de la tierra de Egipto. Así que así es como se fueron mezclando. Pero fue una gran nación, y es una gran nación. Y lo que tenemos aquí por último, y podemos notar, por ejemplo, que entre Isaac y el Señor Jesucristo hay una comparación allí. Hay un antitipo que se llama, que es una figura, y el tipo que es Jesucristo. Un antitipo es aquello del que se hace mención de algo de antes con lo del futuro. Por ejemplo, tanto Isaac como el Señor Jesucristo habían sido prometidos. En Isaac, por ejemplo, pasaron 25 años para que se cumpliera la promesa, y Dios cumplió su promesa, pero también Dios había dicho a la nación de Israel que vendría un Salvador. Claro que ese fue más extenso el tiempo, pero los dos habían sido prometidos. El anuncio de ambos nacimientos fue increíble. Por ejemplo, Sara, una mujer de 90 años, difícil de concebir, pero para Dios no hay nada imposible. Y en el caso de María, fue concebido el Señor por medio del Espíritu Santo. Mire, el poder de Dios. Por eso, un antitipo y un tipo. Por ejemplo, para que se pueda comprender un poquito mejor, el antitipo del Señor Jesucristo en el Antiguo Testamento es el Cordero Pascual, el Cordero que sacrificaron los israelitas cuando estaban en Egipto y que pusieron la sangre en el dintel, por ejemplo, de las puertas, para que cuando pase la muerte no les tocara. Ya, ese es un antitipo, el Cordero Pascual, que derramó ahí la sangre y salvó a los primogénitos. Acá el Señor Jesucristo en la cruz derrama su sangre, y todo aquel que cree en Jesucristo es salvo. ¿Sí ve? Un antitipo y un tipo. ¿Ya? Ahora, lo que tenemos aquí, hay un pacto entre Abraham y este Abimelec, que no es el mismo Abimelec que se menciona en el capítulo 20, este es otro. Y este Abimelec, el nombre Abimelec quiere decir como príncipe, rey. Así que el otro Abimelec no tiene nada que ver con este, no es el mismo. Era un gobernador de los cananitas, no un nombre específico, muchos nombres Abimelec. Así que no era el único. En el versículo 22 dice: aconteció en aquel mismo tiempo que habló Abimelec y Ficol, príncipe de su ejército, a Abraham, diciendo: Dios está contigo en todo cuanto haces. Y este Abimelec se había dado cuenta que Abraham era prosperado porque su Dios lo prosperaba, entonces querían hacer un pacto con él. A Abraham le habían quitado un pozo de agua a los siervos de Abimelec, y ahora Abraham tenía la oportunidad de quejarse ante este gobernador. Y este gobernador, como en todo se hacía el desentendido, le dice: sí, no sabía de eso, pero ya voy a hacer que te devuelvan ese pozo. Pero la cuestión es que reconocían que Abraham era prosperado y que querían hacer una alianza con Abraham, porque veían que Abraham era poderoso. Hermanos, una cosa, no somos Superman, ni Mujeres Maravillas, ni Capitán América, ni nada por el estilo. Pero cuando el Señor está con nosotros, hermanos, el Señor nos guarda de todo mal. Y cuidado con malentender ese versículo de que todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Como dije, no somos Superman.
Ese todo lo puedo en Cristo que me fortalece es el hecho de que en Cristo yo puedo pasar y vivir cualquier situación, cualquier circunstancia que fuera, pero el Señor está conmigo y no me dejará caer. Pero tengo que ser probado, tengo que pasar por muchas dificultades porque el Señor conoce mi corazón, conoce mi vida. Así como el caso de Abraham, que tenía que confrontarse con ese pecado para él poder tener esa bendición y poder criar a su hijo. Así mismo, tenemos nosotros que confrontarnos con ese pecado y confesar ese pecado para poder crecer en nuestra fe. Y cuando pasamos por situaciones tan complejas en nuestras vidas, a veces incomprensibles, hermanos, Dios tiene un propósito. Sí, yo estoy seguro que usted dirá, sí, pastor, yo sé que Dios tiene un propósito, pero que qué difícil lo que estoy viviendo. Sí, hermano, yo sé que es difícil lo que está viviendo. Y Dios sabe lo difícil que es para usted, pero dice las Escrituras que Él nos da la salida en medio de todo eso. Y sabe una cosa, lo iba a decir de memoria, pero no. Vamos a la primera carta de Pedro, capítulo 5. Primera carta de Pedro, el capítulo 5. Mire para qué sirven las pruebas, las dificultades. Primera de Pedro 5:10. Primera de Pedro 5:10. Mas el Dios de toda gracia, que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo, después que hayáis padecido un poco de tiempo, Él mismo os perfeccione, afirme, fortalezca y establezca. Así que Él tiene que perfeccionarnos, Él tiene que afirmarnos, Él tiene que fortalecernos, Él tiene que establecernos. Para eso son las pruebas y las dificultades, para eso son las lágrimas, los llantos, para eso. Porque el Señor quiere perfeccionarnos. Y perfección aquí es madurar, crecer. Tal vez sus pensamientos, su creencia, su fe no está madura y todavía se mantiene así como la ola del mar que va y viene, va y viene. Tal vez usted cuestiona mucho la Biblia, la palabra de Dios, si es o no es, si debo de dar o no debo de dar. No sé. Y el Señor no es, usted tiene que cambiar. Y nos pone en una perspectiva diferente. Porque yo tenía la mía, pero cuando ya paso por dificultades esto se pone mal y entonces el Señor empieza a direccionarnos como brújula y nos dice, no, tú tienes que ir por aquí, porque por donde tú estabas, porque ahí por donde tú querías ir, no es el camino correcto, así que tienes que ir por aquí. Así que para eso sirven las pruebas y las dificultades. Y Abraham pasó por pruebas y dificultades. La Biblia nos enseña que todos estos hombres que usted tiene aquí en las Escrituras, hombres y mujeres, no es que la vivieron de una manera suave, una manera felices y contentos. Aquí vemos gente que lloraron, gente que mataron, gente que aserraron. Se cree que al profeta Isaías lo metieron en un tronco hueco y ahí lo aserraron. Se cree que Mateo fue apedreado. Muchos. Elías salió corriendo porque una mujer lo amenazó. Mañana también cortaré tu cabeza, así como cortaste a los 400 profetas de Baal, también te voy a matar a ti. Y tuvo que salir corriendo Elías, aquel que oraba y detenía la lluvia, aquel que tenía el poder de Dios, el milagro allí. Salió corriendo. Pero todo eso es para demostrar que ¿quiénes somos nosotros? Somos polvo y ceniza. Pero el Señor no nos deja hacer lo que nosotros queremos. El Señor quiere que hagamos lo que Él dice que debemos hacer. Punto y se acabó.
Así que el Señor que me llamó a su gloria eterna en Jesucristo, después que yo haya sufrido, entonces ahí me va perfeccionando, me va afirmando, me va fortaleciendo y me va estableciendo. Me ponen firme. ¿Tenemos que llorar? Tenemos que llorar. Hermanos, hay que llorar. ¿O no quiere llorar? Tenemos que llorar. Tenemos que reír. Habrá tiempo en que nos enfermemos, habrá tiempo en que no nos enfermemos. Pero esa es la vida. Así que Abraham tuvo sus problemas con Abimelec, arregló sus asuntos y pudo hacer la alianza. Hermanos, Abraham, un hombre con todas las debilidades como cualquiera, no era un personaje engañoso, estaba siendo afectado, sí, por un pecado que él tenía. Para Abraham, qué difícil deshacerse de ese pecado, pero Dios obra de manera misericordiosa y Él trata con su propia gracia, conteniendo, iluminando, controlando y dirigiendo nuestras vidas. Y en el capítulo 21 vemos las grandes lecciones de la fidelidad de Dios a su palabra. Él lo prometió, Él lo hace. No hay Dios tan grande como tú. No lo hay, cantábamos. No es lo que yo, sino con su Santo Espíritu. ¿Verdad que sí? Así que la superioridad de la promesa de Dios, la prueba de la gracia soberana en la elección, ha sido removido para que el patriarca pueda correr la carrera de la fe con más resistencia, con los ojos puestos en Jehová, el Dios eterno. Nosotros también. Si sufrimos, padecemos, es para que podamos correr esa carrera. Puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Que el Señor les bendiga.